Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5 y vamos a estar considerando del verso 1 hasta el verso 10. Hebreos 5 del 1 al 10. Amén. Dice la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día a amarte más y a conocerte más, y permite que en la mañana de hoy podamos profundizar en tu palabra y que tu palabra nos hable, nos consuele y nos estimule a seguir adelante, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En esta mañana donde estamos considerando este texto en Hebreos capítulo 5 del 1 al 10, yo he titulado el mensaje: Jesús, nuestro sumo sacerdote, salvando a los salvos. Salvando a los salvos. Y usted se puede preguntar: ¿cómo? ¿Cómo yo puedo salvar a alguien que es salvo? Bueno, si usted recuerda, en el libro de Hebreos fue escrito para hermanos, a creyentes que estaban siendo perseguidos. ¿Por qué? Por causa de su fe en Cristo. Eran hermanos que estaban siendo perseguidos y estaban sufriendo por hacer la voluntad de Dios. Los estaban encarcelando, algunos los estaban matando, había otros, como leemos más adelante en Hebreo, le estaban incautando sus bienes. Estos hermanos estaban sufriendo. Y ante este sufrimiento, algunos hermanos estaban teniendo la tentación, estaban siendo tentados a abandonar su fe para ellos llegar a evitar el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Ellos estaban sufriendo tanto como cristianos que ellos estaban pensando: yo no quiero ser cristiano si yo tengo que sufrir tanto. Yo no quiero ser cristiano si ser cristiano me va a enviar a la cárcel. Yo no quiero seguir a Cristo si seguir a Cristo me va a causar pobreza. Yo no quiero ser creyente si seguir a Cristo me va a causar rechazo. Yo no quiero seguir a Cristo si me van a quitar todo lo que yo tengo y me van a separar de mi familia. Estos hermanos creyentes, salvos, nacidos de nuevo, necesitaban ahora otro tipo de salvación aparte de la vida eterna. Ellos necesitaban otro tipo de salvación que no era salvación del infierno, porque ya ellos habían sido salvados. ¿En qué momento? En el momento que pusieron su fe en Cristo. Ellos necesitaban salvación ¿de qué? Ellos necesitaban salvación del sufrimiento que viene por hacer la voluntad de Dios. Ellos necesitaban salvación de las pruebas y dificultades que habían llegado a su vida por servir a Cristo. Ellos necesitaban salvación de esa tentación que ellos estaban teniendo para rendirse en su fe.
Y esa salvación, al igual que nuestra vida eterna, viene de Cristo. Viene de Cristo. La salvación del sufrimiento cristiano, la salvación del cristiano de sus pruebas, de sus dificultades aquí en la tierra, también viene de Cristo, que es la misma fuente de nuestra salvación eterna. Y estos creyentes que estaban sufriendo, ellos no querían rendirse, estaban pasando por dificultades, estaban teniendo un tiempo muy duro. Y el autor de Hebreos le dice a ellos: hermano, ustedes están sufriendo, pero Dios ha provisto algo para ustedes. Él ha provisto una salvación para ustedes. Y Él va a proveer salvación de ese sufrimiento a través de Cristo, que es no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro sumo sacerdote. Y de ahora en adelante, o en los próximos capítulos, el libro de Hebreos va a pasar de enfocarse en Jesús como rey para enfocarse en Jesús como nuestro sacerdote. El texto dice, y vamos a aprender 3 principios aquí acerca de las calificaciones del sumo sacerdote. Vamos a ver por qué es importante entender lo que hacía un sacerdote. ¿Cuáles son las calificaciones del sacerdote? Vemos aquí. Número 1, el sacerdote debía ser escogido de entre los hombres. El verso 1 dice: porque todo sacerdote tomado ¿de dónde? ¿De dónde? De entre los hombres. El sacerdote tenía que ser del mismo tipo de las personas que él representaba. Por eso un ángel no podía tener un ministerio sacerdotal delante de Dios a favor del hombre, porque los ángeles no son hombres. Cristo asumió su ministerio sacerdotal después de su encarnación, cuando Él ascendió y fue declarado Hijo de Dios. En ese momento fue declarado también sacerdote según el orden de Melquisedec, como vamos a ver. Y como ya yo he dicho antes, la diferencia entre el sacerdote y el profeta es que el profeta habla al pueblo a nombre de Dios y el sacerdote habla a Dios a nombre del pueblo. Entonces ese sacerdote debía ser, como dice el verso 1, escogido de entre los hombres. Y 3 cosas podemos decir de esto. ¿Por qué? Número 1, porque el sumo sacerdote representa al hombre delante de Dios. El sumo sacerdote está para representar al hombre delante de Dios. Si usted se acuerda, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. En el tabernáculo estaba el patio donde entraban los judíos, donde entraba parte del pueblo, se ofrecían algunos de los sacrificios. Luego tenían el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo. Y el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y ahí, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto con los querubines, y la presencia de Dios se manifestaba desde el lugar santísimo. La columna de fuego, la nube, la gloria de Dios salía desde el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo el sacerdote entraba, después de hacer un sacrificio por sus pecados, entraba con sangre, la dejaba en el propiciatorio, y en ese propiciatorio era el lugar de reunión entre Dios con su gloria ahí, y el hombre y el sacerdote representando al hombre. Entonces el sumo sacerdote le tocaba representar al hombre delante de Dios. El sumo sacerdote no estaba representando a Dios, no estaba representando a los animales, estaba representando al hombre delante de Dios. Y el sumo sacerdote no solamente representa al hombre delante de Dios, sino también que el sumo sacerdote trabajaba para el beneficio de los hombres. El texto dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de ¿quién? A favor de los hombres. Entonces, de manera que el sacerdote se convierte básicamente en un abogado de las personas a quien está representando.
Y el sumo sacerdote del pueblo de Israel entraba al lugar santísimo para hablar a favor de Israel, para decirle al Señor: este es tu pueblo, perdona sus pecados, cuida a tu pueblo, no lo destruyas, no tomes en cuenta su iniquidad. Y no solamente que ese sacerdote representaba al hombre delante de Dios, que trabajaba para el beneficio de los hombres, el sumo sacerdote también presentaba ofrendas y sacrificios por el pecado. El texto dice, de nuevo: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. Con las palabras ofrendas se estaba hablando de las ofrendas voluntarias de adoración que el pueblo ofrecía, y estaban luego los sacrificios mandatorios, que eran los sacrificios por el pecado que se ofrecían en el pueblo. Entonces el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, intercedía a favor del pueblo y traía al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, ofrendas y sacrificios por el pecado del pueblo, de manera que ese pueblo ya no estuviera bajo la ira o bajo la disciplina de Dios. Porque si no se traía el sacrificio por los pecados del pueblo, ¿qué iba a hacer Dios con el pueblo? Lo iba a disciplinar, lo iba a castigar. Ese pueblo iba a estar bajo la ira de Dios. Ahora, ese sumo sacerdote debía ser paciente con las personas y sus pecados. Dice el verso 2 y 3, para que se muestre paciente ¿con quién? Con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, por causa de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, ¿por qué el sacerdote tenía que ser alguien tomado de entre los hombres? Porque tenía que ser alguien que llegara a tener paciencia con los hombres cuando pecaran y cuando se equivocaran. ¿Por qué tenía que ofrecer sacrificios por los pecados? Pero como él era débil, como él también era pecador, tenía que ofrecer sacrificios por los pecados de quién primero. Por su propio pecado. Y después que ofrecía sacrificio por su propio pecado, era que él podía entrar delante de la presencia de Dios. Si él no ofrecía sacrificio por sus propios pecados y no tenía su cuenta clara con Dios, cuando él entrara a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, número uno, Dios no lo iba a aceptar, y número dos, Dios lo iba a disciplinar a él en ese momento. Por eso los sacerdotes lo entraban con una soga amarrada aquí. Porque si Dios lo castigaba y lo fulminaba, ¿quién iba a entrar a sacar el cuerpo? Eso es como el cuento del policía que llama al cuartel y dice: aquí ya llegué a la casa, la mujer aquí mató al marido porque le caminó con el piso mojado. Y dice el oficial en el cuartel: y ya la arrestaste. Y dice: no, yo estoy esperando que se seque el piso. Claro, él se iba a entrar ahí. De esa misma manera, nadie iba a entrar a sacar el cuerpo del sacerdote si Dios lo fulminó por su pecado. Lo sacaban con una soga. Lo jalaban, si sentía que no había movimiento, un jaloncito, y él venía a jalar para atrás, que está vivo todavía. Le ponían unas campanas que tenían en la ropa de los sacerdotes, se escuchaban el movimiento. Entonces el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio primero por sus pecados. Y esto Dios lo hizo así porque el sacerdote debía ser paciente al momento de confrontar las debilidades de las personas. Como él pecaba y se equivocaba y tenía que hacer sacrificios por sus pecados, él luego iba a ofrecer sacrificio por el pecado de las otras personas. Pero él, como él tuvo que pagar por el suyo primero y ofrecer sacrificio primero, él podía venir y tener paciencia con Grisel cuando tuviera que ofrecer sacrificios por Grisel. Porque él no puede decir: Grisel, ya yo me quiero ir para mi casa, aquí tengo yo que ofrecer este becerro por ti, por tu estar de... Pero él, como él tenía que ofrecer su propio sacrificio,
Ahora él entendía por qué Grisel tenía que ofrecer su sacrificio por sus pecados y por qué él venía a ofrecer un sacrificio por los demás. Entonces el sumo sacerdote debía ser paciente. Por eso el hecho de que Dios pusiera al sacerdote antes de tú entrar, tú tienes que sacrificar un animal, ofrecer un sacrificio por tus propios pecados, era para que al sacerdote no se le olvidara la razón por la cual él necesitaba presentar ofrenda por el pecado del pueblo. Dice, nadie está exento al pecado, todos pecan. Algunos creyentes creemos que hemos pasado de la etapa de que pecamos. Y creemos que no pecamos y estamos criticando el pecado y la vida de todo el mundo y no le tenemos paciencia a nadie con sus errores, con sus equivocaciones o con la manera que actúan. Porque hay hermanos que a veces usted le da deseo de... Pero la Biblia dice hay que ser paciente. Hay que ser paciente. El sacerdote tenía que ser paciente. No dice que debía darle un pase. Pero al momento de tener que confrontar a las debilidades de las personas, debía acordarse, tú tienes las tuyas y por eso tú también tienes que ofrecer sacrificio. De manera que el sumo sacerdote debía ser humilde para ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Él no puede decir, no, yo no tengo pecado, yo voy a entrar así a la presencia de Dios. Ahora usted se da cuenta, el texto dice, para que se muestre paciente, ¿con quién? ¿Con quién debía mostrarse paciente el sumo sacerdote? Mas yo no lo escuché. ¿Con quién? Contra los ignorantes y extraviados. Escuche bien. Usted sabe que esas dos palabras tienen mucho significado. Usted sabía que en el Antiguo Testamento, en la ley, no hay provisión para el pecado voluntario. No hay provisión. El que violaba la ley voluntariamente, sabiendo deliberadamente, no había sacrificios. Ñángala fuángala. No había sacrificio. Por eso dice la ley, que viola la ley de Moisés, y hay testigos que pueden decir que la violó voluntariamente, dice, muere irremisiblemente. Y está hablando de las personas que violaban la ley de manera voluntaria, que pecaban voluntariamente sabiendo que eso está mal. El sacrificio era por los pecados de ignorancia del pueblo. Y las personas que estaban luchando y débiles se apartan, no había sacrificio en contra de la soberbia y el orgullo. Yo lo voy a hacer y conmigo que nadie se meta. Y usted sabe que tiene que hacerlo. Entonces, no, yo no lo voy a hacer. O yo lo voy a hacer, a mí no me importa lo que diga la Biblia, lo que diga el pastor, lo que digan los hermanos. Yo lo voy a hacer. No había sacrificio para eso. No había provisión. Había consecuencias inmediatas para ese tipo de pecado. Por eso la paciencia no es para el orgulloso. Había sentencia, muerte. Era para el ignorante, para el extraviado, para el que está caminando y se cae y estaba tratando. Tenía que ser paciente con eso. Y tenía que ser humilde para ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Ahora, el sacerdote o el sumo sacerdote debía ser llamado o nombrado por Dios. O sea, nadie podía decir, ok, yo voy a ser el sumo sacerdote. No había elecciones de que vamos a ver quién tiene más votos, quién saca más o quién quiere hacer. No, Dios llamaba al sumo sacerdote. Dios llamó a la tribu de Leví para que sirvieran en el templo. De la tribu de Leví él escogió a Aarón para que él fuera sumo sacerdote y saliera el sumo sacerdote de la línea de Aarón. Como dice el texto, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue llamado por Dios para ser sumo sacerdote. Ahora, con esto en mente, nosotros vamos a ver las calificaciones de Cristo como sumo sacerdote para nosotros. Porque si usted se pone a pensar, el sacerdote de la nación de Israel, él estaba
para que cuando la nación de Israel se equivocaba, para cuando las personas en la nación de Israel cometían pecado, para él venir delante de Dios, ofrecer sacrificio a nombre de ellos, para que Dios les perdonara su pecado, para que ellos no cayeran bajo maldición de Dios, para que ellos no cayeran bajo la ira de Dios, para que ellos no cayeran bajo la disciplina de Dios. Era intercediendo: Señor, perdona a Francisco, aquí está su sacrificio, y él venía e intercedía. Ahora, ¿cuáles son las calificaciones de Cristo como sumo sacerdote? Bueno, número 1, Cristo fue nombrado por Dios el Padre como sumo sacerdote. Versos 5 y 6 dice: así que tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién fue ese? Dios el Padre le dice a él: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Ese mismo Dios Padre en el Salmo 110 le dice: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos tus enemigos por debajo de tus pies. Y le dice luego: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, Cristo fue nombrado por Dios Padre como sumo sacerdote. Y ese ministerio sacerdotal de Cristo es para siempre. Porque el sumo sacerdote podía ser sumo sacerdote ¿por cuánto tiempo? Usualmente era sumo sacerdote por 1 año. Era sacerdote mientras pudiera ser sumo sacerdote, mientras estuviera vivo, mientras tuviera la aprobación de Dios, si Dios no lo desaprobaba. Pero Dios le dice a Cristo: tú eres sacerdote ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y dice que su nombramiento fue según Melquisedec, no Aarón. ¿Alguien sabe por qué esto es importante? ¿Sabe por qué es importante? Porque en la nación de Israel, el rey venía ¿de qué tribu? De Judá. Bien han dicho. ¿Y el sacerdote de dónde venía? De la tribu de Leví. Entonces ninguna persona podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Ninguna persona. Incluso hay ejemplos de reyes en la nación de Israel que trataron de usurpar funciones sacerdotales y que Dios los quebrantó y los juzgó fuertemente. Pero el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Si usted va al Antiguo Testamento en Génesis, Indira me hizo una pregunta de Melquisedec, yo dije vamos a cubrir eso en la siguiente semana. No vamos a entrar en todos los detalles, hay detalles ya cuando lleguemos al capítulo 7. Melquisedec era un rey y sacerdote en Salem. Salem era una ciudad que estaba en lo que más adelante se convirtió Jerusalén. Obviamente usted se da cuenta ahí que aunque Dios estaba trabajando con Abraham, Dios estaba trabajando con muchas personas en el mundo. Y había creyentes, aparte de Abraham, en otras áreas con las cuales Dios estaba trabajando. Dios escogió a Abraham para que la línea del Mesías viniera a través de él. No era que él era el único salvo, ni el primer salvo en ese momento. Pero Melquisedec vino cientos de años antes que la ley. Si Jesús hubiera sido sacerdote según el orden de Aarón, entonces él no podía servir como sacerdote más que el tiempo prescrito en la ley de Moisés. Y número 2, no hubiera podido ser rey tampoco. Ahora, usted se da cuenta por qué también era importante que la ley pasara. Porque si estuviéramos bajo la ley de Moisés, Cristo no pudiera haber sido rey y sacerdote. Por eso, como dice Pablo a los Gálatas, la ley era ¿hasta cuándo?
hasta Cristo. Ahí se acabó la ley. Hasta Cristo. Por tanto, Cristo no tiene ninguna de esas restricciones. Él es rey porque viene de la tribu de Judá. Pero es sacerdote no porque el hijo de Leví, es según el orden de Melquisedec. Y es interesante que cuando el libro de Hebreos habla de Melquisedec más adelante, dice un hombre sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin. O sea, no hay nada, solamente aparece como rey, como sacerdote. No hay inicio de su ministerio, no se registra ningún final de su ministerio. De la misma manera que Cristo. O sea, no hay final de su ministerio como rey, como sacerdote. Y mira aquí lo bueno que esto se pone para nosotros. Porque nosotros queremos disfrutar de la victoria del hijo del rey, a quien Dios le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Queremos ser compañeros del rey, a quien Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero si yo fallo y no soy fiel al rey, yo puedo perder esa oportunidad de reinar con él. Ahora yo necesito a alguien que sea mi mediador delante del rey. Necesito un sumo sacerdote que, mire qué bendición, que es el rey mismo. Que es el rey mismo. Que es la belleza en nuestra relación con Dios. No hay nadie entre Cristo y nosotros. No hay nadie. Cristo fue nombrado sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y qué beneficio tiene eso? Que los cristianos de hace 2000 años tenían el mismo sumo sacerdote que tenemos tú y yo hoy. Y si Cristo viene en 100 años, los cristianos que van a venir en 20 años, en 30 años, en un año, en la semana que viene, en un mes, todos vamos a tener el mismo sumo sacerdote. No hay cambio. Por eso no necesitamos una Biblia nueva ni un libro nuevo para aclararnos acerca del nuevo sumo sacerdote, porque tenemos uno que es para siempre. Y uno que fue nombrado sumo sacerdote fuera de las limitaciones de la ley, porque esa ley era pasajera hasta que llegara Cristo. Lo otro es la segunda calificación de Cristo como sumo sacerdote, es que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado, aunque él no tenía pecado. Vimos que el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por el pecado de él y por el pecado del pueblo. Pero Cristo hizo algo mejor. Como él no tenía pecado, él no tenía que ofrecer sacrificio por su pecado. Él se ofreció a sí mismo por el pecado del pueblo. Él se ofreció a sí mismo. Por tu pecado, él no necesitaba morir. Por eso que Isaac, en el libro de Génesis, cuando estuvimos estudiando el Nuevo Testamento, es un tipo de Cristo. Porque Isaac voluntariamente subió en el altar, voluntariamente se dejó atar por Abraham y él estaba dispuesto a hacer un sacrificio de adoración para Dios. Y Cristo, igual en obediencia al Padre, él se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado. Por eso él califica como sumo sacerdote. Y es un sumo sacerdote que nos damos cuenta que es mejor que los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque estos hermanos estaban pensando volver a los rituales del Antiguo Testamento. Dice, ¿por qué tú vas a ir donde un sacerdote que tiene que ofrecer sacrificio por su pecado y luego por sacrificio del pueblo y andar con sangre ajena, cuando Cristo, él no tiene que ofrecer sacrificio por su pecado, número uno? Número dos, él se ofreció a sí mismo. Número tres, él es sacerdote para siempre. Y cuarto, él está en la presencia de Dios para siempre. ¿Por qué tú te vas a conformar con un sacerdote aquí en la tierra? Él se ofreció a sí mismo por el pecado, aunque él no tenía pecado. Dice el verso 7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él aprendió, mis hermanos, mira lo que Cristo aprendió, a depender del Padre en tiempos de gran sufrimiento y angustia en la cruz. Y fue librado de la muerte por la resurrección.
Él aprendió a depender del Padre en tiempos de gran sufrimiento y angustia. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque Cristo oró durante toda su vida, intercedía por las personas durante toda su vida y su ministerio, el autor probablemente tiene un momento particular aquí en mente. ¿Cuál era? ¿Cuál es el momento que el autor tiene en mente aquí, en el verso 7? Cuando estaba en Getsemaní. El texto dice que él en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿a quién? Al que le podía librar de la muerte. Cristo estaba en un momento de angustia, en un momento de dolor, en un momento de gran sufrimiento por causa de hacer la voluntad de Dios. Y él aprendió a depender de Dios, a depender del Padre en ese tiempo de gran sufrimiento y de gran angustia. Él aprendió. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Entonces Jesús está orando, pasa de mí esta copa, pero que no sea tu voluntad, digo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús está orando, pasa de mí esta copa. Dice que el Padre lo oyó y pasó la copa. Él dice que lo escuchó y dice que él lo libró. Él pasó la copa al que podía librarlo ¿de qué? De la muerte. ¿Y cómo lo libró el Señor de la muerte? El Padre, resucitándolo. No fue quitándole el sufrimiento, resucitándolo, lo libró de la muerte. Obviamente, usted se puede dar cuenta en qué dirección el autor de Hebreos va hablando. Que él está diciendo, Cristo como nuestro sacerdote, Él entiende por lo que tú estás pasando. Él sabe el sufrimiento por el cual tú estás pasando ahora mismo. Él sabe el sufrimiento, la angustia, el dolor por el cual tú estás pasando por hacer la voluntad de Dios. Él sabe. Él sabe. Y él tuvo que orar como tú y yo tenemos que orar. Y suplicar como nosotros tenemos que suplicar. Y dice que él oró al Padre, él aprendió a depender del Padre. Y dice que fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. ¿Qué le está diciendo? Que a causa de su obediencia, de su sumisión a Dios, él fue oído en su momento de dificultad. Jesús aprendió a obedecer al Padre, aun cuando la voluntad de Dios podía traer gran sufrimiento. Él aprendió a obedecer al Padre, aun cuando la voluntad de Dios podía traer gran sufrimiento, como continúa en el verso 8 diciendo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Un texto difícil. O sea que Jesús no sabía lo que era la obediencia antes. Él no sabía. Sí, sabía. Él había sido desobediente antes. Pero no le había tocado obedecer en medio del dolor y la situación por la cual estaba pasando. Es muy fácil obedecer cuando todo está bien. Es más duro obedecer cuando usted está cansado. Los adultos que todos trabajamos, es muy fácil obedecer cuando te dicen a las 8 de la mañana, veías esto. Cuando te lo dicen a las 4:45, usted está cansado. Ya usted no quiere. Usted no quiere. Entonces Jesús aprendió
aprendió a obedecer, no a ser obediente, sino llegó a entender todas las cosas que implica el ser obediente en el medio del sufrimiento. Él entiende lo que es tener el sufrimiento de frente, de cara, inminente, a horas de llegar a su vida, y orar, y sentir el rechazo, sentir la violencia, sentir el abandono, sentir el miedo, sentir la angustia, y aún así someterse a la voluntad de Dios. Y estos hermanos que están sufriendo, que están pasando por toda esta angustia, estos sufrimientos, ellos debían saber, ustedes están caminando y están sufriendo, pero ustedes saben qué, Cristo entiende 100% tu sufrimiento. Cuando Él te dice, sigue adelante, Él no te lo está diciendo porque eso es lo correcto y ya. Dice, yo sé lo que es pasar por eso. Y yo pasé por lo mismo, tuve que orar, yo dependí del Padre y el Padre lo libró, y de la misma manera el Padre nos va a librar a nosotros en nuestro sufrimiento y vamos a ser salvos de nuestro sufrimiento aquí sobre la tierra. Vamos a ser salvos. Él murió y dice el texto que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a obedecer a Dios y entender que hay veces que hacer la voluntad de Dios es doloroso. Ustedes han escuchado, hay un grupo que se llama Pare de Sufrir. Yo le voy a decir quién paró de sufrir. El tiguerazo que se inventó eso. Ese dejó de sufrir porque anda en casa grande, en carros caros. Ese sí dejó de sufrir. Pero hermano, hacer la voluntad de Dios a veces trae sufrimiento. A veces hay gente que te rechaza por tu ser cristiano. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rechazados por nuestras familias por ser cristianos? Hermana, mira, levanta la mano. Hablando con algunos hermanos que me han dicho, mira, tengo familiares que no quieren hablar conmigo, un familiar que dejó de hablar al otro porque el otro está yendo a la iglesia. Por amar a Cristo, eso es sufrimiento cristiano. Estamos en Estados Unidos y todavía no nos persiguen como nos perseguirían en el Medio Oriente, en otros lugares. Pues la gente te rechaza, te ignora, puede que te escriban cosas hipócritas, y ustedes son, y te insultan, vienen de diferentes maneras. Pero ese propósito, el propósito del sufrimiento de Cristo, ¿sabe cuál era? Prepararlo para su rol como nuestro sumo sacerdote. Ese era el propósito del sufrimiento de Cristo. Prepararlo para su rol como sumo sacerdote. Porque a Él iba a ser el sumo sacerdote de quién, tuyo y mío. Y nosotros, como Él mismo había dicho, íbamos a tener dolor y aflicción en el mundo. ¿Y qué Él hizo? Como los hijos participaron de la carne, de la sangre, dice Hebreos capítulo 2, Él también participó de todo esto. De todo lo que tú y yo participamos aquí sobre la tierra en cuanto al sufrimiento, Él participó de todo. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Que Jesús puede identificarse con nuestro sufrimiento. Él puede identificarse con nuestro sufrimiento. Entonces, cuando tú y yo estamos sufriendo, hermanos, cuando usted está sufriendo, Cristo entiende tu sufrimiento. Quizá yo no lo entienda. Hay personas que quizá no lo van a entender. Cristo entiende tu sufrimiento porque Él pasó por eso. Él entiende. Él ahora puede identificarse. Él se humanó. Dice Filipenses capítulo 2 que Él, aún siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo. Dice, tomó forma de siervo, hecho en semejanza a los hombres.
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, por él hacerse obediente hasta la muerte, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. De la misma manera, nosotros podemos confiar en que podemos llegar a ser obedientes a Dios, aún cuando eso llega a costarnos nuestra propia vida, porque aún de la muerte, Dios va a librarnos de todos estos sufrimientos. Es interesante que el texto donde el salmista le dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, en el mismo salmo donde le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies. Y mientras él como sacerdote está intercediendo por esa victoria nuestra sobre todos los enemigos, hermano, como creyentes estamos bajo ataque. ¿Usted cree que Satanás quiere que usted esté aquí? No. Son las veces que los carros que Satanás ha saboteado, las veces que Satanás pone cosas en el camino, tentaciones, dificultades, para que usted deje de seguir a Cristo. Estamos bajo ataque como creyentes, y a veces la presión es tan grande que a veces uno dice: ya me rindo. A veces estamos que queremos tirar la toalla. Y nosotros como creyentes lo que tenemos que saber es que cuando estamos sufriendo no podemos rendirnos, sino venir a Cristo, porque tenemos un sumo sacerdote que puede salvarnos de nuestros problemas y nuestras tribulaciones aquí sobre la tierra. Él fue salvo a causa de su temor reverente. O sea, hubo una liberación que Dios trajo a la vida de Cristo en su humanidad a causa de su sumisión al Padre. Y Él ahora se ha convertido en la fuente de eterna salvación de los creyentes que obedecen a través del sufrimiento. Él es ahora la fuente de la salvación de los problemas aquí sobre la tierra, de todos los creyentes que le están obedeciendo. ¿Qué nos está diciendo el autor? Aun cuando la voluntad de Dios es dura a veces o trae sufrimiento, debemos seguir adelante, porque Cristo ahora Él es la fuente y nos va a ayudar a salir de todo ese sufrimiento. Tú puedes contar con Cristo. Pero Él es fuente de eterna salvación, dice el texto, a todos los que le obedecen. Es otro tipo de salvación. Esa salvación, dependiendo de la obediencia, no está hablando de vida eterna, está hablando de la salvación ¿de qué? De los problemas. La salvación que está en juego, está hablando ahí, es la liberación que recibió Cristo de la muerte. Es la misma palabra que nuestra Reina Valera en el verso 7 traduce como librar, y en el verso 9 la traduce como salvación. Es la misma palabra, sozo y sotería. Sayanis la conoce bien esas dos palabras. Sayanis le ha tocado echar un pleito, señores, defendiendo el evangelio de la gracia. Pero ahora se está convirtiendo en un experto ella en griego. Él está hablando de lo mismo. Él es el autor. Ahora Él es a todos los que obedecen. Él es la fuente, porque Él experimentó esa liberación de parte de Dios Padre por medio de su temor reverente. Y Él provee todo lo necesario para nosotros vivir obedientemente durante nuestro sufrimiento. Pues Él es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué nos está diciendo el texto? Si yo como creyente estoy sufriendo y estoy pasando por dificultades, ¿cuál debe ser la respuesta? Yo debo ir donde mi sumo sacerdote. ¿Quién es mi sumo sacerdote? Cristo. Cristo. ¿Por qué yo puedo ir a Cristo como sumo sacerdote? Porque Él sabe. Él pasó. Él sabe. Mire, lo que han tenido
un abogado de inmigración que es 100% americano, que nunca se ha casado, no tiene ningún familiar casado ni relacionado con un hispano o con un extranjero, no saben la angustia de lo que es estar sin papeles tratando de que alguien te ayude. El que ha pasado por estar ilegal o tener un hijo o un familiar, un primo, lo que sea, alguien que necesita sacar, ese sí entiende. Y entiende la urgencia, y entiende la prisa, porque ha pasado. No hay nadie para entender mejor a alguien que ha pasado por cáncer. ¿Sabe qué quién? Que una gente que ha pasado por cáncer. No hay nadie para entender mejor a una gente que está pasando por un divorcio muchas veces que alguien que ha pasado por un divorcio. No hay nadie para entender mejor a una gente que está pasando por depresión que alguien que haya pasado por depresión. Usted no se da cuenta que hay alguna gente que dice, ¿y por qué tú estás triste? Solamente sonríe que Cristo te ama. ¿Y por qué tú estás así? Y tú tienes carro, y tú tienes casa, y tú tienes eso tan bonito, y ya, se acabó. Porque no saben lo que es tener depresión. No entienden las emociones, no entienden los sentimientos, no entienden los pensamientos que vienen a las personas, no entienden el dolor emocional y la angustia que se vive cuando usted pasa por eso. Hasta que usted la pasa y ahí usted aprende a identificarse. Y Cristo, por eso Él pasó en su humanidad por todo tipo de sufrimiento para Él llegar a entender 100%. Cuando el texto dice en verso 9 que Él fue perfeccionado, ¿qué significa ser perfeccionado? ¿Cómo tú puedes perfeccionar a Cristo? Ahí no está hablando de ser perfeccionado moralmente. No puede que fue perfeccionado espiritualmente. Él fue hecho completo en su experiencia. Tiene una experiencia completa y perfecta en todas las áreas y aspectos del sufrimiento humano. Y por eso Él ahora puede ser nuestro sumo sacerdote. Por eso ahora Él puede ser nuestro intercesor, como veíamos la semana pasada en el capítulo 4 al final. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por causa de Cristo ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que en nuestro sufrimiento podemos hallar la gracia y la misericordia y el rescate y la salvación de Dios de nuestras pruebas, de nuestros sufrimientos aquí en la tierra por causa de Cristo. Por eso cuando estamos sufriendo por Cristo, ¿qué nosotros hacemos? No podemos retroceder. Seguimos adelante invocando al Señor. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Cuando usted está siendo tentado, dice, Señor, ya no puedo más con mi familia, no puedo más con este hermano, ya yo no puedo más con la iglesia, yo no puedo más con mi ministerio, yo no puedo más con esta situación. ¿Usted sabe qué? Muchos de nosotros te vamos a juzgar, pero Cristo no te va a juzgar. Cristo te va a entender. Cristo te va a entender. Te va a decir, mía, yo sé. Yo he estado ahí con la gente criticándome. Yo he estado ahí cuando te escupieron en la cara, cuando te dieron la espalda, cuando te dieron los latigazos, cuando te crucificaron. Yo estaba ahí, yo sé, yo pasé por eso. Yo pasé por eso. Cuando no nos podemos reír, Cristo no se entiende, hermano. Parte del propósito de la encarnación de Cristo, porque pudo haber venido el Jueves Santo para que lo mataran el Viernes Santo e irse de una vez. Pero Él se iba a perder de todo lo que es la experiencia humana. ¿Tú lo has dicho así? Así cualquiera. Si yo hubiera venido aquí un día, jueves, y el viernes me voy y el domingo estoy en el cielo, así cualquiera. Pero Él pasó por todo. Él pasó por todo. Él pasó por todo.
Usted se preocupa por su mamá. Cristo sabe lo que es preocuparse por su mamá. Estaba en la cruz y estaba pensando, ¿con quién voy a dejar a mami? ¿Quién se va a encargar de mami cuando yo no esté? Él sabía eso. Sus hermanos los rechazaron, sus hermanos no creían en él. Así que si usted tiene un familiar que lo rechaza por servir a Cristo, mano, no se sienta muy especial, que a Cristo sus propios hermanos no le creyeron y nacieron con él o vivieron en la misma casa por 30 años. Sus hermanos se convirtieron después que resucitó y lo vieron resucitado, ahora sí. Estudiando cualquiera pasa, dice Isaac. A él lo rechazaron. ¿Usted cree que la vida es injusta? Pregúntele a Cristo. Él necesitaba estar en esa cruz. Yo necesitaba estar en esa cruz. Y usted también. Él necesitaba los clavos en sus manos. Yo sí, usted también. Él se merecía esa corona de espinas. Yo sí, usted también. Él se merecía la lanza que traspasó su costado. Usted y yo no la merecíamos. Él merecía los latigazos, los clavos en sus pies, la cruz, que lo colgaran desnudo prácticamente ahí, la gente burlándose de él. Él no se lo merecía. Y nosotros vamos a sufrir injustamente, pero por eso, aun cuando sufrimos injustamente por nuestra fe, porque Él sufrió, ¿por qué? Por servir a Dios Padre. Por servir a Dios Padre. Nosotros vamos a sufrir, hermanos, siguiendo a Cristo. A algunos de nosotros que quizá hemos estado pensando, ya, este es mi último domingo, este es mi último mes, ya yo voy a dejar esto. Hermanos, no se rindan. Tenemos que mantener firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque el que prometió esa liberación, esa salvación a todos los creyentes de sus problemas aquí, Él es fiel. Cuando estemos en la presencia del Señor y Él nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Usted se va a dar cuenta lo mucho que valió la pena sufrir por Cristo. A veces usted siente que lo jalan en muchas direcciones. A veces está en el ministerio y a veces hay tanto ruido como que usted quisiera como ya sentarme. Y a veces hay tanta dificultad, pero seguimos adelante porque Cristo nos conoce. Y cuando estamos cansados, clamamos a Cristo. Clame a Cristo, hermano. Usted sabe cuando la Biblia dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, y no está hablando de vida eterna. Está hablando de creyentes que están bajo la disciplina de Dios, que ellos tienen que invocar, clamar a Cristo, orar en voz audible. Dicen algunos expertos, ese clamar corporativo como iglesia, con nuestros labios, tú eres el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a seguir nuestra vida cristiana. Dice ahí liberación de parte del Señor. Cristo también salva a los salvos. Ya están salvos de la pena del pecado eterno, pero Él nos salva de los problemas aquí en esta tierra. Y es una salvación que todos nosotros necesitamos, porque todos enfrentamos problemas aquí. Y por eso yo le voy a pedir que tomemos un momento para orar. Yo quiero orar y pedir al Señor por salvación, liberación de los problemas que algunos de nosotros tenemos aquí hoy. Algunos tenemos problemas económicos y necesitamos ser librados de esto. Algunos tenemos problemas familiares, emocionales, relacionales, legales. Pero hermanos, podemos clamar a Cristo. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Venimos delante de ti dándote las gracias porque sabemos que Cristo está sentado a tu diestra y no solamente eso, sino sabemos que Él sabe lo que nosotros sentimos, Señor. Él sabe lo que es tener estrechez económica. Él sabe lo que es ser rechazado. Él sabe lo que es ser ignorado. Él sabe lo que es ser maltratado. Y nosotros, Señor, te pedimos fortaleza en Cristo Jesús.
Hay algunos de nosotros que estamos pasando por crisis económica, Señor, y tenemos dificultad para llegar al fin de mes, para pagar nuestros gastos, nuestras deudas. Te pedimos, Señor, que tú proveas de manera especial para las familias que necesitan liberación de la crisis económica, Señor. Entonces, gracias por estas familias que siguen haciendo el ministerio a pesar de las dificultades económicas, Señor, también. Hay otras personas aquí, Señor, que están pasando por crisis familiares, Señor, donde hay problemas entre el esposo, la esposa, los hijos. Te pedimos que tú traigas liberación y salvación a estas familias, Señor. Que tú las libres, las salves de esos principios del mundo que tratan de destruir nuestras familias. Que tú traigas salvación y liberación de esas ideas mundanas. Que tú protejas estas familias, Señor. Que tú protejas estos matrimonios, Señor. Te pedimos por las personas que están peleando con enfermedades físicas, enfermedades mentales y emocionales, para que tú traigas sanidad, Señor, sobre ellos, Señor. Hay tantos hermanos con tantas pruebas, Señor, pero confiamos en que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libres, Señor. Y nosotros venimos delante de ti diciéndote, Señor, no queremos volver atrás. Queremos seguir adelante y queremos tomar de Cristo la fortaleza para seguir adelante. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.